Dame un segundito. Vamos a compartir la pantalla y vamos pues a trabajar nuestro tema de estática. Ya muchachos, vamos a ver un poquito lo que es fuerzas, ¿ya? Y luego vamos a ver lo que es este equilibrio, ¿ya? Entonces, profesor, vamos a ver lo que es una fuerza. Una fuerza es una magnitud, vamos a compartir la pantalla, espérate, todavía no lo comparto. ¿Cómo estamos? Buenos días con todos y todas. Ahí está. Muy bien, profe. Entonces, una fuerza. ¿Qué cosa es una fuerza, muchachos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señoritas? ¿No? Katia, Merly, ¿cómo estamos? Emanuel también. Una fuerza, jóvenes, es una magnitud vectorial. ¿Ya? Entonces, todas las propiedades de vectores que nosotros recordemos, que nosotros sepamos, que nosotros eh, tengamos en cuenta, ¿sí? Vamos a usarlas en este tema, muchachos, ¿ya? Todos nuestros, todas nuestras propiedades de lo que son vectores la vamos a usar pues el día de hoy, ¿ya? Entonces, profesor, suma vectorial, ¿no? Método del polígono, triángulo de fuerzas, eso todo lo vamos a usar el día de hoy, muchachos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una fuerza? Como es un vector, todo lo que es vectorial. ¿Y en qué medimos la fuerza? La medimos en Newton, muchachos, ¿ya? Toda la fuerza se mide en newtons, ¿ya? Todas las fuerzas se miden en newtons y obviamente tenemos que tomar en cuenta la dirección y el sentido y los ángulos. Para eso tenemos que aprender a graficar bien. Si tú no graficas bien, por ejemplo, una fuerza que es, por ejemplo, el peso o, no, o bueno, la fuerza de gravedad, o no graficas, por ejemplo, bien eh, la fuerza normal, o no graficas bien otro tipo de fuerza, ahí vienen los problemas cuando nosotros enfrentamos los ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a observar cada una de las fuerzas y vamos a observar cómo se grafican. ¿Ya? Vamos a observar cómo se grafican, jóvenes. A ver, vamos entonces con la fuerza de gravedad, jóvenes. Profe, la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad siempre, ¿cómo estás? Buenos días. La fuerza de gravedad siempre se grafica hacia dónde. Háblame, chat. ¿Hacia dónde graficamos siempre la fuerza de gravedad? Háblame. ¿Hacia dónde graficamos siempre la fuerza de gravedad, muchachos? Háblame. Hacia abajo. Siempre hacia abajo, sin importar dónde esté apoyado el cuerpo. Mira, fíjate, planos inclinados. O está en el techo, o en otro plano inclinado, o está en una pared. ¿Ya? Siempre es hacia abajo, jóvenes. Siempre es hacia abajo. Desde el centro de masa hacia abajo. Entonces, tengamos cuidado con el gráfico de esto. Porque a veces tenemos el plano inclinado y graficamos la fuerza de gravedad así. Eso es un error, ¿ya? Eso es un error. La fuerza de gravedad no se grafica así. Así se grafica, bueno, en ninguna de las fuerzas que yo conozca se grafica así. Así que la fuerza de gravedad no es así todavía, ¿ya? No es así. Siempre hacia abajo, muchachos. ¿Y cuál es la fórmula para hallar la fuerza de gravedad? Es, pues, la fuerza de gravedad será igual, pues, a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿no? Donde Fg, obviamente, lo dice arriba, es fuerza de gravedad, ¿no? Obviamente M, ¿qué cosa será? M es masa, que se mide ¿qué cosa? Se mide en qué se medimos la masa. Lo medimos en kilogramos, ¿cierto o no? Sí o sí. Y gravedad, o G, es aceleración de la gravedad. ¿Estamos conformes todos y todas? ¿Sí? ¿En qué medimos eso de ahí? ¿Te acuerdas? ¿En qué se mide la aceleración de la gravedad? Háblame. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿En qué se mide? Metros por segundos al cuadrado, ¿ya? Por si acaso. Tengan cuidado ahí. ¿Cuánto vale aproximadamente la aceleración de la gravedad, muchachos? 10. Ya, aproximadamente vale 10. Si lo usas el valor pues promedio, vale 9,8. Ya usamos el 9,8, dependiendo de lo que nos diga el ejercicio. ¿Ya? Entonces, recuerda que aquí tienes la fórmula y tienes pues la forma de poner aquí cada uno de ellos, ya sabes qué significa. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Sí, la fuerza de gravedad, sencillito, ¿ya? Entonces, muchas veces yo lo hago de frente. En los primeros lo voy a poner, ¿no? Masa por 10, ¿no? Y lo voy a poner y sale fuerza de gravedad tanto. Y ya con respecto pase el tiempo, lo iré poniendo de frente. Ya, lo iré poniendo de frente, jóvenes. Ya, lo iré poniendo de frente. Sigamos. Sigamos, profesor. Vamos con lo que es la fuerza de tensión. Con lo que es la fuerza de tensión, jóvenes, con lo que es la fuerza de tensión,
Siempre se da obviamente en cables, hilos, cuerdas, etcétera. Pero ¿cómo lo vas a graficar? Siempre viendo cómo lo vamos a graficar. Acá no hay fórmulas, pero eh, ¿cómo se grafica? Sobre la cuerda, cable o hilo. Pero le vas a hacer un corte. Ya le vas a hacer un corte a esa cuerda, ¿no? A veces el corte generalmente lo hacen así, ¿no? Yo lo hago así recto a veces. Entonces, profesor, le haces un corte y la fuerza se grafica de la siguiente forma. Desde el cuerpo hacia el corte. ¿Ya? Desde el cuerpo, vamos a poner un poquito más grueso para que lo puedas observar mejor. Desde el cuerpo hacia el corte. Ahí está. Oye, profe, desde el cuerpo hacia el corte. Ahí está. Siempre se grafica desde el cuerpo hacia el corte. Y acá hay una propiedad, ¿ya? Acá hay una propiedad, jóvenes. Si nosotros tuviéramos poleas, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una polea con cuerdas en la polea, ¿no? Acá tenemos una cuerda que pasa por la polea, imagina que está sosteniendo dos bloques y está sostenido por otra cuerda. Entonces, las tensiones que tú grafiques en una misma cuerda siempre van a ser las mismas, ¿ya? Las tensiones que tú grafiques en una cuerda siempre van a ser las mismas porque vamos a trabajar con poleas sin fricción, ¿ya? Entonces siempre van a ser las mismas, jóvenes, en la parte de las poleas, ¿ya? Siempre la misma. Si es una misma cuerda, siempre la misma tensión. Pero, profe, aquí tendré la misma tensión. No, porque esa ya es otra cuerda, ¿ya? Esa ya es otra cuerda. Tengamos cuidado con esos detalles, ¿ya, muchachos? Muy bien. Vamos entonces a hablar ahora de la fuerza de reacción normal, ¿ya? La fuerza de reacción normal. Ya, no confundir esto de acá con la fuerza de reacción. O la fuerza normal vamos a cambiarlo, ¿ya? Vamos a cambiar esto de acá. Porque acá hay una aclaración que te quiero hacer, ¿ya? Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto de acá. Vamos a cambiar cada uno de estos símbolos porque R en realidad es otra cosa todavía, ¿no? Entonces te voy a explicar rápidamente. Profesor, lo que es la fuerza de reacción normal, en física la palabra normal se interpreta o es sinónimo de de perpendicular, ¿ya? La palabra normal en física, cuando tú leas normal, por ejemplo la aceleración normal, es la fuerza perpendicular o aceleración perpendicular, ¿ya, muchachos? Significa perpendicular. Entonces esta fuerza normal, como tiene nombre de perpendicular que te estoy diciendo, su nombre lo dice, va a formar ¿qué ángulo? Va a formar 90 grados. ¿Con quién? Con la superficie, ¿ya? La normal va a formar 90 grados con la superficie. ¿Y cómo se grafica esta fuerza normal? Se grafica siempre con 90 grados, obviamente, pero saliendo del plano hacia afuera. La flecha debe apuntar no hacia el plano, sino hacia afuera del plano, ¿ya? ¿No? Esta es la parte interior de la superficie, ¿no? Del plano, del cuerpo que está sosteniendo el bloque. Esta es la parte interior. La flecha debe siempre apuntar hacia afuera, ¿ya? Siempre hacia afuera del plano, ¿no? Si está, a veces lo grafican acá, o a veces también lo pueden graficar aquí, ¿no? Afuera, ¿no? También lo grafican así, no hay problema, cualquiera de los dos es válido, pero siempre formando ángulo de 90, ¿ya? Entonces, llamada también fuerza de contacto, siempre forma ángulo de 90 y no tiene en cuenta el rozamiento, ¿ya? ¿Ya? No tiene en cuenta el rozamiento porque estábamos trabajando con superficies lisas. Ahora, cuando aparece el rozamiento, va a suceder algo como esto. Imagínate que este bloque, ¿sí? Vamos a borrar todos los demás. Vamos a borrar por mientras todos los demás para enfocarnos solamente en el bloque que quiero que tú veas, ¿ya? Vamos a achicar esto un ratito para que lo veas. Y vamos a enfocarnos pues en todos los demás. En todos los, solamente en un bloque. Entonces, en ese bloque vamos a hacer que aparezca una fuerza de rozamiento. Entonces, profesor, habíamos dicho que todos son lisos. Vamos a decir ahora que esto es una superficie rugosa. Vamos a ponerlo más delgado, pues simplemente estamos señalando, ¿no? Ya, esto es una superficie rugosa. Listo, profe. Esto es rugoso. Y supongamos que esto de acá, ¿sí? Que esto de acá se está moviendo en este sentido, ¿no? Vamos a dibujarle sus líneas de acción. Se mueve en este sentido, se desliza en este sentido. Y como es rugoso como una lija, aparece una fuerza llamada rozamiento. Ya aparece la fuerza llamada rozamiento, que eso lo veremos en la parte de dinámica.
Profe, entonces la fuerza de rozamiento, vamos a dibujarla, sería contrario al deslizamiento y sería de repente de esta forma. Ahí es el rozamiento. ¿Estamos bien o no? Se simboliza con una letra F minúscula. Ya esa es la fuerza de rozamiento. Profe, entonces esa fuerza de rozamiento eh, me va a permitir observar lo siguiente. Ya me va a permitir observar lo siguiente, jóvenes. ¿Qué cosa me va a permitir observar? Que al final la superficie reacciona de dos formas. Reacciona con la normal y reacciona con el rozamiento. Entonces no va a ser solamente ya la normal. Cuando es rugoso va a aparecer el rozamiento. Por lo tanto, la reacción de la superficie ya no es solamente la normal, sino la suma vectorial de estos dos vectores, formando Pitágoras, formando triángulos. La suma vectorial me daría pues algo como esto, que lo voy a trazar en verde, profesor. Este vector en verde será pues nuestro vector reacción de la superficie. Ya, este es un vector reacción de la superficie que es la suma de ambos. Ya, la suma de ambos. Entonces, profesor, debo tomar y tener cuidado al momento que yo grafique, al momento que yo lea el ejercicio. Si me piden reacción de la superficie, debo verificar si mi superficie es lisa o es rugosa. Si es lisa, no hay problema, la reacción es la normal. ¿Ya? Si es lisa, la reacción es la normal. Pero si es rugoso, la reacción es la suma de ambos. ¿Ya? Es la suma de ambos. ¿Cómo que la suma de ambos? La suma vectorial. ¿Y cómo hallamos esa suma vectorial? Con Pitágoras. Entonces, el valor de la reacción será igual pues al valor pues de la normal al cuadrado más el valor de, obviamente estoy hablando del valor de los módulos, ¿no? Al cuadrado del rozamiento, ¿ya? Cuadrado de cada uno, porque estamos aplicando Pitágoras, ¿no? Esto de acá sería pues el rozamiento, jóvenes, ¿ya? Sería el rozamiento y la normal aplicándole Pitágoras. Y si lo quieres ver de forma vectorial, acá se observa que el vector R es igual a la suma del vector normal más el vector rozamiento, ¿no? Esto es a nivel vectorial, jóvenes. Una cosa es vectores y otra cosa es módulo. El módulo es el tamaño del vector. Ya, el módulo es el tamaño del vector. Recuerda tu tema de vectores, por eso te estaba diciendo. ¿Queda clara pues la acotación que te acabo de decir? ¿Sí? ¿Se entiende la aclaración, muchachos? Confírmame, por favor, ¿se entendió? O repito lo que te acabo de decir. ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? Confírmame, por favor. Háblame. ¿Todo claro? ¿Sí? Confírmame, ¿ah? Vamos a repetir. Me dice si podría repetir. A ver. Vamos a ponerle los dos casos, ¿ya? Vamos a dibujar los dos casos. En el caso 1, es rugosito. ¿Ya? Es rugoso. Tiene pues su rozamiento, su fricción. En el caso 2, vamos a decir que es liso. ¿Ya? En el caso 2 la superficie es lisa, no hay rozamiento. Entonces, en este caso 2 tenemos la fuerza normal que va a ser pues hacia arriba, ¿no? La fuerza normal que va a ser hacia arriba. Esa es la fuerza normal, profesor. Fuerza normal. Ahí está. Listo, profe. Entonces, esa fuerza normal es completamente hacia arriba. Por lo tanto, tú dices que, profe, coincide con el otro, porque acá tengo algo 90, sí, pero ya no aparece, ¿qué cosa? No aparece el rozamiento. Rozamiento no hay solamente normal, ya hay solamente normal. Entonces, profesor, ¿cuál es la reacción de la superficie? La reacción de la superficie es simplemente la normal. La reacción de la superficie es simplemente la normal, es lo mismo, ¿sí? Entonces, vector R. O sea que en este caso, la reacción va a ser igual a la normal. En este caso, el vector reacción el vector reacción va a ser igual a la normal. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Ahora sí. La reacción es la normal. Pero, si es rugoso, déjame separar las dos ideas, idea 1 y idea 2, ahí está más o menos. Si es rugoso, entonces la reacción es la suma del rozamiento con la normal, porque esto es reacción de la superficie
la superficie reacciona ahora de dos formas, con la normal y con el rozamiento. Entonces esos dos vectores se deben sumar para establecer la idea de reacción de la superficie, ¿ya? Entonces, profesor, si en mi ejercicio normalmente el vector R no lo vamos a usar, ¿ya? Claro, si es rugoso se hace esta operación para hallar el módulo, porque R es el vector normal más el vector rozamiento. Normalmente no lo vamos a hacer, pero te lo digo ¿por qué? Porque ha venido ejercicios, pocos en realidad, pero que te dice, haya la reacción de la superficie. Te dan una superficie rugosa y el alumno asume esto. Haya la normal y marca la respuesta. Y esa es una respuesta incorrecta. Tú tienes que, si es rugoso, aplicarle esta fórmula, hallar el rozamiento y hacerle Pitágoras. ¿Queda claro lo que estoy diciendo, muchachos? ¿Sí? ¿Queda claro lo que estoy diciendo, jóvenes? Confírmame, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Muy bien. Si es rugoso, se hace la operación. Si es liso, la reacción y la normal son iguales porque el rozamiento no aparece, ¿ya? Y como nosotros tenemos en nuestros ejercicios casi la mayoría son lisos, entonces esto se cumple, ¿ya? Y como se cumple casi siempre, el alumno piensa que siempre va a ser así. No, eso es un error, ¿ya? Eso es un error. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos con la siguiente fuerza. Vamos con la fuerza elástica, ¿ya? Vamos con la fuerza elástica, jóvenes. En la fuerza elástica vamos a aplicarle la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke. Esta es la ley de Hooke, ¿ya? Me dice que la fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad, eso depende del resorte, sobre por la elongación, o también un sinónimo sería pues la deformación o alargamiento o compresión o de repente cambio de longitud. Todos esos sinónimos se pueden utilizar, ¿ya? Todos esos sinónimos se pueden utilizar. Deformación, elongación, cambio de longitud. Profe, entonces lo que nosotros utilizamos no es la longitud total, es la variación de esa longitud. A ver, veamos, vamos a practicar cómo hallar la X. Si yo tengo, por ejemplo, que esto vale 20 centímetros, ¿sí? Esto vale 20 centímetros, que es al natural, sin estarlo estirando, y luego lo estiramos y llega hasta 35 centímetros. Pregunta, ¿cuánto es nuestra elongación X? ¿Cuánto es el valor de la elongación en este caso, jóvenes? 15 centímetros. Entonces, profesor, 15 centímetros es la elongación X, ¿ya? Entonces, profesor, yo lo que voy a reemplazar en mi fórmula no es ni 20 ni 35. Lo que voy a reemplazar en mi fórmula es 15. Pero no en centímetros, debo pasarlo a metros. Bueno, depende. ¿Sabes quién manda? Manda la constante. La constante me manda dónde trabajo. Si mi constante está en newton por metros, mi elongación debe estar en metros. En este caso debería transformarlo. Si mi constante, que hay casos que me dice la constante está en newton por centímetros, mi longitud va a estar en centímetros. Mi constante manda. Pongo la longitud en centímetros y me sale correctamente la fuerza. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende? La constante manda. Ahora, profesor, viene también lo más importante, el dibujo. ¿Cómo dibujo? Si no dibujo bien, voy a tener problemas al aplicar las fuerzas y la condición de equilibrio, porque en equilibrio, ¿qué debo saber? ¿Quiénes van hacia arriba? ¿Quiénes van hacia abajo? ¿Quiénes van hacia la izquierda? ¿Quiénes van hacia la derecha? Si tú dibujas mal, tu ejercicio te sale mal, profesor. Entonces, ¿cómo se grafica las fuerzas de elasticidad? Se grafica de la siguiente forma. Vamos a alterar un poquito este gráfico que nos han dado. Vamos a decir que esto de acá no es normal, sino es un resorte es un resorte comprimido, vamos a ponerle, ¿ya? Esto es un resorte comprimido, ¿no? Aplastado, ya, resorte comprimido, ya, ese es el comprimido. Y este es un resorte, no vamos a ponerle deformado, sino vamos a ponerle estirado, para que sepas que uno es estirado y el otro está comprimido, aplastado, ¿no? Comprimido, estirado, ya está, listo. Entonces, profesor, ¿qué va a suceder? Vamos a borrar también la X aquí, porque esto de acá ya pasamos esa idea. Vamos a borrar estas líneas punteadas para que no nos confundas. Listo. Entonces, muchachos, ahí voy a ponerle un bloque. Voy a ponerle un bloque de esta forma. Perdón.
Y de repente voy a ponerle una superficie, ¿no? Para que sepamos que está siendo aplastado, ¿no? Está comprimido entre las dos superficies el resorte. Muy bien, jóvenes. Entonces, si este está comprimido y este está estirado, el resorte siempre es como tu ex. ¿Cómo es tu ex? Siempre quiere volver, siempre quiere regresar. Entonces, claro que sí. Entonces, profesor, el resorte también siempre quiere volver. La fuerza quiere que el resorte regrese, ¿ya? Entonces la fuerza quiere que el resorte regrese. ¿Que regrese a qué? A su estado natural, ¿ya? El resorte quiere que... la fuerza quiere que el resorte llegue o regrese a su estado natural, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí, jóvenes, es, si está estirado, vamos a hacer lo contrario para que regrese, ¿cierto o no? Entonces las fuerzas son hacia la parte interna del resorte. Como está estirado, la fuerza quiere que regrese, es lo contrario, hacia la parte interna. Como este resorte está comprimido, está aplastado, entonces queremos hacer que regrese, la fuerza quiere hacer que regrese, entonces la fuerza elástica será hacia la parte externa, hacia las partes externas de los resortes. ¿Queda claro lo que estoy diciendo, jóvenes? ¿Sí? ¿Queda claro? Listo, entonces debes analizar, si hay un resorte, analizas bien si está primero comprimido o está estirado, si hay tracción o compresión. Y luego graficas la fuerza en sentido contrario o para generar el efecto contrario, regresarlo a su estado original. ¿Queda claro, muchachos? Muy bien. No te olvides, por favor, ese detalle del gráfico. Ya, no te olvides ese detalle del gráfico. Muy bien, ya hemos visto entonces la mayoría de las fuerzas. ¿Y estas fuerzas dónde se reúnen? Se reúnen en nuestro famoso diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Se reúne en lo que es el diagrama de cuerpo libre, jóvenes. Entonces aquí tenemos una cuerda, tenemos una esfera y tenemos una superficie, una pared, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo graficamos las fuerzas? Entonces, recuerda todos los detalles que te he dicho. Primero, la fuerza de atracción gravitatoria, desde el centro de masa hacia abajo. Listo, esa es mi fuerza de atracción gravitatoria. La cuerda, hago un corte en la cuerda y digo, profesor, desde el cuerpo hacia el corte. Ahí está, siempre sobre la cuerda, pero desde el cuerpo hacia el corte. La normal en la pared, la normal formando ángulo de 90, ¿sí? Ahí está mi ángulo de 90 y siempre apuntando hacia afuera de la superficie, apuntando como que quiere salir de la superficie. Y esas son las fuerzas que nos dan, ¿sí? Esas son las fuerzas que nos dan y nosotros podemos moverlas, ¿no? Ahí está justamente, ¿no? Tensión, reacción y peso. Y fuerza gravitatoria. Peso ya no se usa mucho. Y los puedes poner, los puedes ordenar como tú quieras al final, ¿no? Puedes hacer un triángulo de fuerzas, puedes, ¿no? Puedes hacer un triángulo de fuerzas, ¿no? Aquí se aplica el triángulo de fuerzas porque está en equilibrio. Ahorita hablamos del equilibrio. Ya, entonces, profesor, por ejemplo, triángulo de fuerzas, empezamos con los vectores que forman 90, ¿no? Empezamos con el peso, luego la normal y cerramos con la tensión. ¿Te das cuenta o no? Entonces, tenemos esos vectores, pero siempre respetando la forma del vector, ¿ya? No lo gires, no lo cambies de tamaño, simplemente córtalo y pégalo, ¿ya? Sin girar, sin estirar, sin nada. Córtalo y pégalo tal como está y darle forma, ¿no? Entonces, profesor, a veces lo podemos poner así, ¿no? Lo podemos poner así, o lo podemos hacer así, o podemos cerrarlo acá. Todas son correctas, siempre y cuando respetes la forma de los vectores, ¿ya? Entonces, bastante cuidado. Profesor, ¿qué fuerzas se grafican? Se grafican las fuerzas del sistema, ¿ya? Perdón, las fuerzas externas. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema, justo estaba pensando en los sistemas, las fuerzas externas, si tenemos un sistema externas, ¿ya? Externas, siempre se grafican las fuerzas externas. Si nosotros tuviéramos un sistema, por ejemplo, de masas, ¿sí? Y queremos hacer el diagrama de cuerpo libre, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, profesor, aquí imagínate que vamos a cambiar, ya vamos a borrar un poquito la esfera que tenemos acá y vamos a dibujar pues dos bloques que están siendo comprimidos uno hacia el otro. A ver, vamos a dibujar eso, ¿ya? Entonces, profesor, tenemos aquí bloque 1, no, primero la superficie, ahí está.
y vamos a graficar dos bloques. Ya vamos a ponerlo uno con verde, ¿sí? Ponemos bloque 1, ahí está, ¿sí? Y ponemos bloque 2. Y de repente le ponemos pues dos fuerzas que están del mismo tamaño para decir que están en equilibrio. Fuerza 1, vamos a hacerlo con otro color, con rojo. Fuerza 1, fuerza 2 son del mismo tamaño, se van a anular. Y profesor, ¿qué hacemos? Aquí tenemos la normal, no te olvides, la normal, o la podemos, sí, ahí está bien, la normal 1, normal 2, fuerzas externas. Y luego podríamos decir, profesor, vamos a ponerlo arriba, ¿no? Para que no se manche mucho el ejercicio, ¿no? Normal 1, normal 2, a veces también lo hacemos así. Eso es por cuestiones didácticas, que se vea mejor el gráfico. Luego tenemos el peso. El peso tú podrías decir, profesor, yo junto pues los dos masas y grafico directamente el peso del sistema. O sea, la suma de masas y grafico el peso del sistema. Eso es completamente correcto, válido y posible, ¿ya? Eso es completamente correcto porque estás hablando de un sistema y lo puedes juntar. O también, para trabajar mejor, tú dices, profesor, pongo cada uno de los pesos por separado y al final yo sé que se van a sumar. Pregunta. En este diagrama de cuerpo libre, que es del sistema, ¿debería graficar la fuerza de contacto entre los dos bloques? ¿Debería graficar la fuerza de contacto entre los dos bloques? ¿Sí o no? Háblame, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Debería graficarlo o no? Háblame. Si te quedas callado, callas porque estás en duda. La respuesta es no. Porque la fuerza de contacto es una fuerza interna. La fuerza de contacto es una fuerza interna al sistema, ¿ya? Estoy hablando del sistema de ambas masas, ¿ya? Estoy hablando del sistema de ambas masas. En el sistema de ambas masas no se grafica la fuerza de contacto entre ellas. Simplemente ya con este gráfico está completo mi diagrama de cuerpo libre. Profe, ¿y en qué caso voy a graficar la fuerza de contacto? Cuando tú haces el diagrama por separado de cada bloque, tienes bloque 1, tienes bloque 2, y vas a hacer el diagrama por separado, ahí sí graficas la fuerza de contacto. ¿Por qué? Porque ahora este bloque azul es externo a esta idea, entonces su fuerza tengo que dibujarla porque es una fuerza externa. O el bloque verde será externo a esta idea y su fuerza debo dibujarla porque es una fuerza externa. Siempre se grafican fuerzas externas, nunca fuerzas internas, nunca fuerzas de contacto en un mismo sistema. Nunca fuerzas, por ejemplo, si tú estás hablando de un sistema de cargas eléctricas que están posicionadas en equilibrio y entre ellos hay fuerzas de tracción eléctrica, ¿sí? No las vas a graficar, no las vas a tomar en cuenta, porque tú estás hablando no de cada carga, sino de un sistema de cargas. ¿Queda claro lo que estoy diciendo, jóvenes? Sí, en un sistema no se grafican las fuerzas entre los componentes, ya, entre los elementos, sino con todo lo que es externo, ya, con todo lo que es externo. Ya, todo lo que es externo, ¿no? Esta fuerza de repente lo ejerce una persona externa, otra persona externa. Estas dos fuerzas normales lo ejerce la superficie y estas fuerzas de atracción gravitatoria lo ejerce la Tierra. Todos son agentes externos que ejercen fuerzas sobre nuestro sistema. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, cuidado con esos detalles. Muy bien, entonces ya sabemos cómo graficar un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hablar del equilibrio. Pero antes de hablar de la primera condición de equilibrio, quiero que tú sepas en qué condiciones vamos a encontrar pues el equilibrio, ¿no? Equilibrio de traslación. Bueno, esto es redundante. Quiero ver a esto. Ya, lo que es el equilibrio mecánico. Profe, entonces el equilibrio mecánico se presenta de dos formas. De forma estática o de forma cinética, ¿ya? Ambos son equilibrio. Entonces, muchachos, ¿cuándo es el equilibrio estático? Cuando el cuerpo está en reposo. ¿Sí? El cuerpo está en reposo o velocidad cero. Eso es un equilibrio estático. El cuerpo no se mueve, ¿ya? Equilibrio estático. O cuando el cuerpo tiene velocidad constante. Si tiene velocidad constante quiere decir que está en MRU. ¿Queda claro lo que estoy diciendo o no? Todos los cuerpos con velocidad constante, todos los cuerpos con MRU que van de manera rectilínea, también están en equilibrio. Ojo, ojo. Entonces, si me dicen MRU,
Profe, pero se está moviendo, pero está en equilibrio. Su movimiento es un movimiento constante. ¿Ya? Entonces está en equilibrio. Profesor, lo que hace la fuerza es alterar el estado de movimiento. Si mi estado de movimiento se mantiene constante con mi misma velocidad, entonces no tengo ninguna fuerza externa. ¿Me dejo entender o no? Los cuerpos se van a seguir moviendo de manera infinita si es que no se le aplica alguna fuerza. Y con eso entonces, profesor, definimos la idea de equilibrio. Equilibrio cuando está en reposo o cuando está con velocidad constante. Ambos están en equilibrio. Entonces, profesor, tengo por ejemplo un bloque que está subiendo por un plano inclinado, pero está subiendo con velocidad constante. Pregunta, si está subiendo con velocidad constante, ¿cumple o no cumple las condiciones y propiedades de equilibrio? Háblame. ¿Cumple o no cumple las propiedades de equilibrio? Claro que sí. Entonces, todas las fórmulas, todas las propiedades de equilibrio son válidas y aplicables en este tipo de ejercicios. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? De aquí en adelante, porque a veces llegamos a dinámica, dice, se está moviendo. Debe tener entonces aceleración. No, no tiene aceleración. Está en equilibrio. O de repente llegamos pues a la parte de potencia, ¿no? O a la parte de trabajo. Ya, entonces, siempre cuando te digan velocidad constante, ya está en equilibrio, cumple todas las propiedades y fórmulas del equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos el equilibrio, vamos entonces a hablar de la primera condición de equilibrio. Profesor, el equilibrio de traslación. Para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación, entonces la suma de las fuerzas sobre él debe ser igual a cero. No debe haber ninguna fuerza resultante. Ojo, no estoy diciendo que no haya fuerzas, sino que su suma sea cero. Puedo tener muchas fuerzas sobre el cuerpo, pero al final deben sumar cero. ¿Ya? Deben sumar cero los vectores. Entonces, fíjate la diferencia, ¿ya? Cuando a ti te ponen, por ejemplo, este símbolo, estamos hablando de la idea directa de vector fuerza. Cuando a ti te lo escriben así, sin nada, estamos hablando del módulo o la magnitud de la fuerza. Son conceptos distintos. Son conceptos del tema de vectores. Cuidado, por favor. Una cosa es el vector y otra cosa es su módulo. ¿Ya? Entonces acá tengo esta F es vector. Esta es una suma vectorial. Esta de acá es una suma de módulos. Es una suma escalar. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Sí, entonces bastante cuidado con esos detalles, por favor. ¿No? Un simbolito me cambia la idea. Una cosa es el vector y otra cosa es su módulo. ¿Ya? Otra cosa es su módulo, jóvenes. O el módulo también lo pueden representar como una especie de valor absoluto entre barras, ¿no? Lo ponen entre barras, ¿no? Ponen la F la grafican tal como es, ¿no? Le ponen pues su flecha arriba y lo ponen así entre barras. Eso también significa lo módulo. Eso de ahí es igual a esto, ¿ya? Eso de ahí es igual a esto, jóvenes, ¿ya? Ahora más se está usando esto, ¿no? Más se está usando eso de ahí. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? ¿Queda claro, jóvenes? Módulo o valor. Ya, bastante cuidado, por favor. Una cosa es vector y otra cosa es módulo. Su módulo es el tamaño del vector. Bien, sigamos entonces. Entonces, ¿qué dice? Si tenemos, por ejemplo, un cuerpo, aquí tenemos, no sé, fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo y otra fuerza hacia abajo, por ejemplo. Entonces, profesor, para que esté en equilibrio, me dice, la suma de los módulos que van hacia abajo debe ser igual a la suma de los módulos que van hacia arriba. Entonces 1 más 2 debe ser igual a ese tercer vector. Todos los que van hacia abajo son iguales a los que van hacia arriba. Si por ejemplo tenemos acá 1, ¿no? Y acá tenemos otro, y acá tenemos otro también, ¿no? Entonces, profesor, los que van, está recto, ¿no? Imagina que está recto. Entonces los que van hacia este lado derecho son iguales a los que van hacia la izquierda, ¿ya? Condición de equilibrio. Muy bien. Vamos entonces con la primera ley de Newton, o también llamada ley de inercia en jóvenes. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton o la llamada ley de inercia? Tú sabes que las leyes de Newton son tres, ¿no? Nosotros vamos a ver dos, ¿ya? La primera y la tercera. La segunda la vamos a ver en el tema de dinámica, la parte de aceleración. Entonces, profesor, por la ley de inercia, el cuerpo jalo y permanece en reposo. ¿Te das cuenta o no? Sí, permanece en reposo. Profe, yo tengo aquí ¿no? El payaso, profesor, está yéndose hacia la roca
se choca, pero el payaso sigue con la misma velocidad, ¿no? Por la inercia, ¿ya? Entonces el profesor mantiene su equilibrio, mantiene su misma velocidad, por eso es que cuando te chocas sales volando, porque mantienes la velocidad, ¿ya? Entonces, profesor, ¿qué va a suceder, profesor? El MRU, que tiene velocidad, y el reposo son ideas de equilibrio. Entonces todo cuerpo permanece en equilibrio a menos que se le aplique una fuerza externa. ¿Ya? Aquí está. Todo cuerpo permanece en equilibrio, o sea, en reposo o MRU, a menos que se le aplique una fuerza externa. Todo cuerpo permanece en reposo, repito por tercera vez, o con MRU, a menos que se le aplique una fuerza sobre él o una fuerza externa. Ya, muchachos, eso es primera ley de Newton. Segunda ley, vamos con la ley de acción y reacción. ¿Ya? Perdón, con la tercera. La segunda la vamos a ver en otro tema, que es la ley de la aceleración. Entonces, profesor, tenemos la ley de acción y reacción, jóvenes, en la cual pues tenemos lo siguiente. Recuerda que, por favor, esta ley, aparte de las propiedades que decimos, tiene tres características o tres propiedades importantes, ¿ya? Entonces, profesor, en la tercera ley tenemos lo siguiente. Ya tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son nuestras ideas? No se le habla del principio de acción y reacción. Pero ¿qué ideas tenemos acá? Y cuidado con esto, por favor, porque a veces fallamos en pleno examen con las ideas de verdaderos y falsos, ¿ya? Ay, ¿qué pasa? Quiero graficar esto. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces tenemos ley de acción y reacción. Profesor, cuando dos cuerpos colisionan, chocan, interactúan entre ellos, las fuerzas aparecen siempre por parejas, aparecen siempre de a dos, ya, siempre por parejas, siempre de a dos aparecen las fuerzas. Por lo tanto, tenemos esas fuerzas, ¿cómo se llaman? Fuerzas de acción y reacción. Profe, ¿cuál aparece primero, la acción o la reacción? No se sabe, ninguna es primero, son de manera simultánea, acción y reacción, esa es la dualidad, ya, acción y reacción. Profe, ¿qué características cumplen estas fuerzas de acción y reacción? Cumplen, en primer lugar, que tienen el mismo módulo, ¿ya? Tienen el mismo módulo. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Cumple también que tienen sentidos contrarios. Y por último, cumplen que actúan en cuerpos distintos. Ya, y esta es la más importante que el alumno se olvida. A ver, veamos. Veamos, jóvenes. Veamos, muchachos. Imagínate que vas en un bote. ¿Sí? Tienes tu bote aquí. ¿No? Ahí estás en el bote. Y estás pues navegando y te encuentras con una pared. ¿No? Te encuentras con una pared. Profesor. Entonces yo voy en el bote y lo que intento hacer es alejarme del bote, alejarme de la pared, profesor. Entonces lo que voy a hacer es empujar de repente con mi remo de esta forma. Sí, voy a empujar con mi remo de esta forma, de tal forma que me empiece a alejar pues de la pared, jóvenes, ¿no? Voy a agarrar mi remo, que es bastante largo, y entonces me alejo pues de la pared, profesor. Entonces la fuerza que yo aplico, ¿hacia dónde es, jóvenes? ¿Hacia quién se le aplica? ¿Hacia la pared? ¿Te das cuenta o no? Pero, ya, pero jóvenes, si tú le aplicas esta fuerza, tú le aplicas a la pared. Entonces la persona le aplica una fuerza hacia la pared. Pero, ¿por qué te alejas? Porque la pared te responde con una fuerza que permite que tú te alejes. ¿Me doy cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, esas fuerzas son del mismo tamaño. ¿Se están anulando? No, porque a ti te están generando aceleración. Entonces no se anulan. Esas fuerzas no se anulan, jóvenes, ¿ya? Esas fuerzas no se anulan y actúan en cuerpos distintos. Tenemos que esta fuerza es mía sobre la pared y esta fuerza es la pared sobre mí. Escucha bien el orden. Es la persona sobre la pared y la otra es la pared sobre la persona, ¿ya? O sobre el sistema, ¿no? El sistema de la persona. Entonces, cuidado con esos detalles. Profesor, entonces, ¿qué quiere decir lo que tú me acabas de explicar?
quiere decir que esas fuerzas no se anulan, no pertenecen al mismo diagrama de cuerpo libre, no pertenecen al mismo cuerpo, ya pertenecen a cuerpos distintos, Entonces, a ver, pregunta de verdaderos y falsos de examen de admisión. Si tú tienes, por ejemplo, un bloque, por ejemplo, que está apoyado simplemente en una superficie y les graficamos sus fuerzas, tenemos pues la fuerza normal, ahí se me soltó, espérate, la fuerza normal y la fuerza de atracción gravitatoria. Pregunta, en este caso, jóvenes, fuerza de atracción gravitatoria y fuerza normal son fuerzas de acción y reacción. ¿Verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué me dices? Son fuerzas de acción y reacción. ¿Verdadero o falso? Háblame. ¿Ves? Ahí empieza la duda. No me respondes rápido. Y los que me han respondido me han dado respuestas distintas. Falso. No son acción y reacción. No lo son. Profe, ¿por qué no lo son? ¿Por qué? ¿Por qué no son acción y reacción? ¿Cumplen las tres propiedades? No, no están cumpliendo las tres. Cumple la primera, sí, tienen el mismo módulo. Cumple la segunda, pero no cumple la tercera. La normal y el peso están actuando sobre el mismo bloque. No pueden actuar sobre el mismo bloque. No pueden graficarse en el mismo diagrama. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? No están cumpliendo la última. Entonces no son acción y reacción. Profe, entonces ¿cuál es la acción y la reacción de cada uno de ellos? Eso es un análisis diferente. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? Entonces no son acción y reacción. No son acción y reacción. Muy bien. Cuidado por favor con ese detalle, que es muy importante. Muy bien, jóvenes. Entonces ahora sí vamos a nuestros ejercicios. Y los primeros son ¿no? Tenemos aquí la 1, vamos a cortarlo un ratito. Vamos a cortarlo y llevarlo pues a nuestros vamos a llevarlo a nuestra pizarra para empezar ya a trabajar. Déjame cuadrar para que se vea toda la pizarra, toda la hoja. Listo, ahora sí. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué nos dice la número 1? Nos dice lo siguiente. En el gráfico mostrado, realizar el diagrama de cuerpo libre de la esfera que se encuentra en equilibrio. No existe el rozamiento. Oye, profesor, si no existe el rozamiento, analizamos, graficamos, pues la normal. 1, que forma ángulo de 90. La normal 2, que forma ángulo de 90. Y la fuerza de atracción gravitatoria. Y normalmente pues unen pues las colitas de cada vector, ¿no? Cada colita la unen, ¿no? Acá lo han unido las colitas, ¿no? O lo ponen de forma consecutiva. Cualquiera es válido, ¿ya? Cualquiera es válido. Pero, ¿qué te dije? Que deben mantener la misma forma, el mismo dibujo. Entonces, profesor, ¿cuál es la respuesta? La B. ¿Por qué la respuesta es la B? Porque es el único que cumple los mismos dibujos. Fíjate, este vector que estoy sombreando en verde es el vector de fuerza de atracción gravitatoria. Profe, este vector que voy a sombrear, por ejemplo, en azul, ¿sí? Es la fuerza de reacción normal de esta superficie oblicua, de esa superficie en diagonal, ¿ya? Y por último, este vector que estoy sombreando en rojo es la reacción normal de la pared vertical. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Entonces, profesor, sí cumple. Sí cumple. Entonces, esos son, la clave es barquito. ¿Queda claro, muchachos? ¿Se entendió o repito? Háblame, ¿se entendió o repito? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. Háblame. Otra vez, repito una más. A ver. Lo que tú tienes que hacer es comparar los gráficos. ¿Ya? Lo que tú tienes que hacer es comparar los gráficos. Si tú tienes, por ejemplo, de tus gráficos, ¿cuántas fuerzas tienes? Tengo 3 fuerzas. Entonces te quedas con los que tienen 3. Con A, B y C. Ahora analizas, profesor. Tengo una fuerza hacia abajo. Ya, acá tengo una fuerza hacia abajo, tengo una fuerza hacia abajo, tengo una fuerza hacia abajo. Ya, con eso está bien. Luego, con eso no encontré nada. Busco. Tengo una fuerza hacia la derecha. Entonces, profesor, acá tengo una fuerza hacia la derecha.
Aquí no hay una fuerza hacia la derecha, esta la descarto. No hay fuerza hacia la derecha. Y luego tengo una fuerza en diagonal hacia arriba. Ah, profesor, fuerza diagonal hacia arriba, acá está, esta es. Pero acá no hay, entonces esta la descarto. ¿Cuál es la respuesta? La B. Tengo las tres fuerzas graficadas que coinciden con las que yo tengo en mi diagrama que he graficado. ¿Queda claro? ¿Sí? Listo, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a tomarle la captura, dame un segundo. ¿No? Que queden ahí los colores para que sepas pues quién con quién hemos juntado, ¿no? Para que sepas quién con quién hemos juntado. Pues entonces copio acá. Y seguimos. Vamos con el ejercicio número 2. Chicos, chicas, cuando ustedes tengan verdaderos y falsos tienen que hacerlo con bastante cuidado. Leer con bastante cuidado. Si la persona que realiza este ejercicio maneja bien la lógica y te quiere de repente sorprender con la lógica, aquí vamos a tener problemas. Ya, cuidado con los verdaderos y falsos. Entonces vamos a ir poquito a poquito. Me dice la A, el valor de la fuerza de tensión que experimenta una cuerda en un punto tiene el mismo valor en toda la cuerda. Eso te lo dije. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Eso es verdadero o falso? Háblame. La A, ¿verdadero o falso? Claro, la A es verdura, claro que sí. La A es verdadero, muchachos. La A es verdadero, claro que sí. Vamos con la siguiente. La magnitud de la fuerza de acción siempre es igual a la magnitud de la fuerza de reacción. ¿Verdadero o falso? La magnitud sí. El tamaño, el módulo sí. A eso se refiere con la magnitud. Eso es verdadero. La magnitud de la fuerza de acción siempre es igual a la magnitud de la fuerza de reacción. Eso es verdadero. Vamos con la C de casa. Al chocar, ¿sí? Al chocar un auto con la bicicleta, la fuerza que ejerce el auto sobre la bicicleta es mayor que el de la bicicleta sobre el auto. Al chocar un auto con la bicicleta, la fuerza que ejerce el auto sobre la bicicleta es mayor que la bicicleta sobre el auto. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso es falso. Las fuerzas de acción y reacción tienen igual módulo. Estarías contradiciéndote lo que dice en la B. Si la B has marcado verdadero, la C es falso, porque se están contradiciendo, las fuerzas son de igual módulo. Profe, ¿y por qué uno se ve más golpeado que el otro, uno sufre más que el otro? Eso es por la masa. Eso es por la masa y la cantidad de movimiento. La masa influye en el daño que se hace. No es lo mismo que te choques, que te choques de repente con la fuerza. No es como que le metas Claro, es como que le metas un puñete a la mosca y la mosca te mete un puñete. ¿Quién tiene más masa? Así te aplica la misma fuerza. Obviamente la mosca, ¿no? Por eso no, la mosca no, sino tú, pues, no eres tan débil. Por eso que cuando tú vas al box tienes pesos pesados, pesos ligeros. ¿Por qué? Porque la masa influye al momento de dar un golpe, ¿ya? Lo que influye es la masa, no la fuerza. ¿Ya, jóvenes? Entonces, cuidado ahí. Si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, ¿sí? Si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se mueve con MRU. La fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se mueve con MRU. ¿Eso es verdadero o falso? Para que sea esto verdadero, debería decir lo siguiente. Si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se mueve con MRU o está en reposo. Ahí sí sería verdadero. Los dos juntos sería verdadero. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Claro, porque si la suma la resultante, la suma de los dos es 0,
o sea que está en equilibrio. El equilibrio tiene dos condiciones, no solamente una. Es las dos, MRU o reposo. Entonces, profesor, esto de acá sería verdadero si me dice si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se mueve con MRU o queda en reposo. Ahí sí es verdadero. Ahí sí es verdadero. Profe, ¿cómo también podría ser verdadero? Podría ser verdadero si es que, por ejemplo, me dijera aquí esto de acá, ¿no? Vamos a cambiar un poquito el enunciado para que veas cuándo es verdadero. Me dice, si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se podría mover con MRU. Eso también es verdadero. Si me incluyen la palabra podría, ¿sí? Podría, ¿ya? O el verbo poder, están ya dando pues que al menos un caso, si algún caso es favorable, entonces esa premisa es verdadera. ¿Queda clara la diferencia? ¿Queda clara la lógica, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Muy bien, entonces cuidado por favor con la forma de cómo están formulando pues las premisas, ¿ya? Profesor, ¿eso de dónde viene? Viene de la lógica. Eso viene de la lógica, jóvenes. ¿De qué viene? Viene de lo siguiente. Viene de los cuantificadores, ¿ya? Tenemos absoluto, ¿no? Tenemos el siempre, ¿no? El siempre, el absoluto. Y tenemos pues el existe, al menos uno, algunos, ¿ya? Alguno. Entonces, profesor, el alguno y para todos, ¿ya? Este es el alguno, existe. Y este es para todos. Entonces, para todos es para todos. Todos los casos deben cumplirse y cumplir eso, ¿ya? El existe, al menos un caso favorable, entonces eso se asume, ¿ya, muchachos? Se asume que todos los casos son los favorables. Profe, ¿cuándo se cumple el absoluto, el para todos? Cuando mi enunciado es directo, ¿sí? Es una afirmación directa, como este caso, ¿sí? O escrito mal, ¿no? Ahora sí, afirmación directa o me incluye pues las palabras, ¿no? Siempre, por ejemplo, ¿no? Siempre, ¿no? Y algunos pues incluye el verbo poder, ¿no? Puede, ¿no? Puede suceder esto. Podría suceder esto, ¿ya? Cuando incluye ese tipo de enunciados es una existencia. Si al menos uno cumple, eso es verdadero. En el primero, como la D, todos deben cumplir. Profesor, ¿todos son MRU? No, no todos son MRU. Entonces esto de acá es falso. Ya, esto de acá es falso. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Quedó claro la idea? Cuidado con estas ideas, ¿ya? Cuidado con esto de acá. Ay, borré todo al final. No, esto era verdadero. Esto era falso. Y esto era falso. Por la lógica, no por la física, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos. Sigamos, muchachos. Vamos con la 3. Me dice, un bloque se encuentra en reposo suspendido en una cuerda. Respecto a lo aprendido anteriormente, determine si las proposiciones son verdaderas o falsas. Elija la secuencia correcta. A ver, la fuerza de tensión en la cuerda es igual a la fuerza de gravedad. ¿Verdadero o falso? Lee bien, analiza bien, usa bien las ideas teóricas que te he dado. Bien específicas, ¿ya? ¿Verdadero o falso? La fuerza de tensión y la fuerza de atracción gravitatoria son iguales. Háblame. Te leo. ¿Verdadero o falso? ¿Te asustaste ya? ¿No? ¿Cómo se grafica la tensión? Del cuerpo hacia el corte. No he hecho el corte, pero bueno, del cuerpo hacia el corte. Y la gravedad del centro de masa hacia abajo siempre. Entonces está en equilibrio, está en reposo. Entonces me dice que la fuerza de tensión y la fuerza de gravedad son iguales.
Eso de ahí es falso. Muy bien, eso de ahí es falso. Profe, pero ambos miden 10. Ya, correcto. Ambos pueden medir 10. Ambos pueden medir 8, correcto. ¿Pero eso qué cosa es? ¿Eso es el vector? No, eso es el módulo. Ese es el tamaño. Ese es el valor del vector. ¿Ya? Y acá no te dice la magnitud de la fuerza de tensión. No te dice el módulo de la fuerza de tensión o el valor de la fuerza de tensión. Te dice directamente la fuerza de tensión. Y si te dice la fuerza de tensión, está hablando del vector. Estos vectores no son iguales. Tienen el mismo tamaño, sí, pero uno va para arriba y otro va para abajo. Tienen diferente sentido. Por lo tanto, son vectores distintos. Ah, profesor, tienes razón. Tienen el mismo módulo, pero son vectores distintos. Entonces, esos no son vectores iguales. No son fuerzas iguales. Eso es falso. Eso es falso. Vamos con mira, y la número 2 también es falsa, porque me dice la suma de las magnitudes de la fuerza de tensión y de la fuerza de gravedad es 0. No, porque los tamaños siempre son positivos de los vectores. Si esto mide 10 y esto mide 10, profesor, no puede ser 0. ¿Ya? Eso es falso. 10 más 10 es 20. Oye, profe, pero tú me has dicho en la condición de equilibrio que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Pero escucha bien lo que acabas de decir. La suma de las fuerzas, y las fuerzas son vectores, no magnitudes, no módulos. Los módulos son números positivos. Su suma nunca puede ser 0. ¿Ya? Su suma nunca puede ser 0. Si acá por ejemplo, la suma, ¿no? Acá me está hablando de la suma aritmética. Esa suma aritmética nunca puede ser 0. Pero la suma vectorial de estos dos vectores sí es 0. Suma vectorial y suma aritmética no es lo mismo. ¿Cómo debería ser el enunciado para que esto sea verdadero? Debería decir la suma de la fuerza de tensión y de la fuerza de gravedad es 0. Ahí sí es verdadero. Eso sí es verdadero. La suma directa de la fuerza de tensión y la fuerza de gravedad es 0. Pero aquí me habla de la suma de las magnitudes. La suma de las magnitudes son los tamaños son valores positivos, no es verdadero. Eso es falso. Esto es falso. Sigamos. La fuerza de tensión y la fuerza de gravedad tienen direcciones diferentes. Eso es verdadero. Eso es verdadero. ¿No? Tienen sentidos, direcciones diferentes. No, porque la dirección tiene que ver con el ángulo. Entonces la clave es falso, falso, verdadero. Clave enano, ¿ya? Clave enano. ¿Se entendió, jóvenes? Confírmame. ¿Sí? ¿Está claro para todos y todas? Muy bien. Sigamos entonces. Las masas de Juan y Pedro son 70 y 80 kilogramos respectivamente. ¿Cuál es el peso de los dos juntos? Dicen que esto es de las San Marcos. A ver, vamos a ver. No sé qué año es. A ver. Esto es una rápida, una sencillez. Una facilita. Entonces vamos a dibujar a Juan y a Pedro, ¿ya? Entonces, profesor, dibujamos rápidamente con verde. Dibujamos a Juan. Ahí está, ese es Juan. Y luego dibujamos a Pedro un poquito más bajo. Vamos a hacerlo con azul, ¿ya? Vamos a dibujar a Pedro. Ahí está. Este es Pedro, un poquito más bajo. Listo, tenemos a Juan y a Pedro. Entonces, profesor, tenemos que la masa de Juan son 70 kilogramos, ¿sí? 70 kilogramos. Y la masa de Pedro son 80 kilogramos. No más bajito, pero más gordito, ¿no? Más pesado. O de repente más musculoso, ¿no? Porque los músculos pesan más. Entonces, profesor, 80 kilogramos. Entonces, tenemos que... ¿Cuál es el peso de los dos juntos? Ya, pues hallamos uno, hallamos el otro y luego lo sumamos. El profesor acá, peso 1, peso 2. Y tengo entonces lo siguiente. Tengo, profesor, FG, ¿no? FG. Y es masa por aceleración de la gravedad. Profesor, reemplazo. FG es igual a la masa 70 y utilizamos 10. Ya, por 10. 70 por 10 es igual a 700 newtons. Ya, 700 newtons.
Y el otro tenemos Fg, igual lo mismo, masa por aceleración de la gravedad. Tenemos que Fg es igual pues 80 por 10. Estamos hablando de 800 newtons. Entonces, jóvenes, simplemente sumamos, ¿no? La suma de ambos sería pues 700 más 800, estamos hablando de 1500. Pasamos esto en notación científica, sería 1,5 multiplicado por 10 elevado al cubo. Ya, multiplicado por 10 elevado al cubo. ¿Se entendió? Sí, clave enanito, como decían por ahí, ¿no? Clave enanito, claro que sí. Sigamos. A ver, me dice, vamos con la 5. ¿Qué me dice la 5? Cuando un astronauta Neil Armstrong descendió del módulo y pisó el suelo lunar, ¿no? Recontra flor, ¿no? El 20 de julio de 1967, y ahí empieza el ejercicio, ¿ya? Su masa total, incluyendo su cuerpo, traje espacial, equipamiento y de sobrevivencia, era de aproximadamente 300 kilogramos. Entonces empezamos a poner los datos. Masa 300 kilogramos, vamos a ponerlo. Listo. ¿Qué más? El campo gravitacional de la Luna es aproximadamente un sexto del de la Tierra. Entonces, profesor, la gravedad que vamos a soportar en la Luna es un sexto del de la Tierra. Si el de la Tierra es 10, entonces sería 10 sobre 6, ¿cierto o no? Un sexto, así. 10 sobre 6, ¿estamos conformes o no? ¿Sí o sí? Háblame. 10 sobre 6. Y le sacamos mitad, estamos hablando de 5 tercios. ¿Ya? Mitad arriba, mitad abajo, estamos hablando de 5 tercios metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? Esas serían las unidades de la gravedad en la Luna. ¿Ya, muchachos? Ese sería el valor de la gravedad en la Luna. Listo, profe. Entonces tenemos ahora que decir lo siguiente. Vamos a hallar el peso de Neil Armstrong. ¿Ya? El peso o atracción gravitatoria en la Luna de Neil Armstrong. Entonces tengo acá fuerza de gravedad, masa por aceleración de la gravedad de la Luna, obviamente. Entonces la masa sería 300. Sí, la masa sería 300 multiplicado por 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Entonces, profesor, ahí está. Sería 5 tercios. Entonces, profesor, esto de acá sería el peso en la Luna. Vamos a ponerle L de Luna. Entonces, tercia, 100 por 5, 500. 500 newtons sería pues la atracción gravitatoria en la Luna. Claro que sí. Y en la Tierra, si quieres lo hallamos, ¿no? La fuerza gravitatoria, si estuviera L en la Tierra, ¿sí? Sería pues masa por gravedad. Sería 300, ¿no? Masa por aceleración de la gravedad, pero en la Tierra. O sea, ya no uso 3 quintos, sino 10. Ya, por 10 estaríamos hablando de 3000 newtons. Esto es en la Tierra. Muy bien, vamos a leer entonces las alternativas. ¿Qué es lo que nos dice? En primer lugar, la masa no se altera. La masa siempre es la misma en cualquier lugar. Entonces, profesor, tengo que no puede ser 50 la masa, no puede ser 50. Y me dice acá que el peso no puede ser 50. Lo que puede ser es que la masa en la Tierra es de 300, ¿ya? Y en la Luna es de 300. Eso es verdadero. La masa siempre es de 300 gramos, ¿ya? No hay problema. Entonces, o es la B o es la D. Porque la E me dice que el peso de Armstrong en la Luna y en la Tierra son iguales. No, estamos viendo que son diferentes. Las masas son iguales. Listo. Ahora me dicen, la Tierra, su peso es 500. No, en la Tierra su peso es 3000. En la Luna su peso es 500. Ese es correcto. En la Luna su peso es 500 newtons. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces la respuesta es de dedo. Ya, la respuesta es de dedo. En la Luna la masa es 300 kilogramos y el peso es 500 newtons. ¿Se entendió, muchachos? Confírmame.
¿Sí, no? ¿Sí se entendió? Pues entonces la clave sería... Ah, no puse la clave, ¿no? Ponerle acá rapidito la clave. Ahí está, la D. Listo, sigamos. Vamos con la 6. Me dice, en el gráfico mostrado, el bloque de 2 kilogramos es presionado contra el techo por una fuerza de 60, aplicada por nuestro amigo. Determina el módulo de la fuerza de reacción en el techo que el techo ejerce al bloque si el bloque se encuentra en equilibrio. No hay fricción, no hay rozamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es, obviamente, nuestro diagrama de cuerpo libre del bloque. Entonces tenemos acá en bloque un poco transparente para que podamos graficar la flecha sobre él. Tenemos la superficie. No, un poquito más gruesito, espérate. Tenemos la superficie por acá. Y empezamos a graficar la fuerza, vamos a hacerlo con rojo. Entonces tenemos siempre la fuerza de atracción gravitatoria hacia abajo. Luego la persona le está ejerciendo una fuerza hacia arriba. ¿Estamos conformes? Y la normal, jóvenes, en este caso, ¿hacia dónde es? ¿Hacia arriba o hacia abajo es la normal? Háblame, te leo. ¿La normal hacia dónde es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, muy bien, siempre saliendo de la superficie. Entonces ponemos los valores, ponemos los datos. Tenemos acá, esto es normal, esto es FG, ¿no? Esto es FG. Vamos a hallar la FG de una vez. FG es masa por aceleración de la gravedad, ¿no? Masa por aceleración de la gravedad, que al final pues será 2 kilogramos por 10, ¿no? Por 10. Estamos hablando que la FG vale 20 newtons. Me dice que la persona está presionando con una fuerza de 60 newtons. Listo. Y tenemos que hallar la normal. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las que van hacia arriba es igual a todas las que van hacia abajo. ¿Cuáles son las que van hacia arriba? Normal más... No, perdón, ¿cuáles son las que van hacia abajo? Las que van hacia abajo. Las que van hacia abajo son normal más 20. Son iguales a las que van hacia arriba. 60. Entonces, ¿cuánto vale la normal? Vale 40. Claro que sí. La normal vale 40, jóvenes. 40 newtons. Clave avión. ¿Ya? Clave avión. Clave avión, muchachos. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Confírmame. ¿Está claro para todos y todas? ¿Sí, no? Listo, muy bien. Sigamos. En el gráfico mostrado determina el módulo de la fuerza de tensión en el cable. La esfera se encuentra en equilibrio y tiene una fuerza de gravedad de 60. Entonces graficamos fuerza de gravedad 60 N de frente. Me piden el módulo de la tensión, entonces hacemos el corte en nuestra cuerda y graficamos del cuerpo hacia el corte. Ahí está, del cuerpo hacia el corte. Queremos hallar esa tensión T. Listo. ¿Qué más? La fuerza que ejerce una fuerza contra el piso de 25. ¿Ya? Entonces, ejerce una fuerza contra el piso de 25, o sea que el piso le responde también con 25, al revés. ¿Ya? El piso le responde con una fuerza normal de 25, ¿no? La esfera le aplica 25 al piso. ¿Ya? Entonces el piso le responde a la esfera también con 25. Listo. Entonces hacemos los de arriba igual hacia abajo. ¿Cuáles van hacia arriba, profesor? T más 25 van hacia arriba. Son iguales a los que van hacia abajo, la gravedad. Entonces el 25 pasa a restar y la tensión vale, claro, 35 newtons. La tensión vale 35 newtons, jóvenes. Nada más. ¿Se entendió? ¿Sí? Confírmame. ¿Sí, no? ¿Sí? Listo. Entonces le tomamos la captura correspondiente.
Vamos con la siguiente. A ver, me dice. Otra vez, diagrama cuerpo libre. Lo vamos a volver a hacer. Tenemos este bloque. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. No necesito hacerlo más grande. Las cuerdas sí las quiero hacer más grandes. Para graficar pues ahí en la cuerda. El profesor tengo cuerda 1, cuerda 2. Entonces, ¿qué hacemos? Los cortes. Cortes en las cuerdas. Cortamos las cuerdas. Un corte imaginario, ¿no? Entonces, profesor, siempre del bloque hacia el corte. Del cuerpo hacia el corte. Y tenemos la fuerza de gravedad, que sería en el centro. De repente ahí se va a ver muy pegado. Yo lo voy a hacer un poquito afuera. ¿Ya? Un poquito acá, la fuerza de gravedad. Profesor, entonces la fuerza de gravedad, ¿sí? Fuerza de gravedad es masa por aceleración de la gravedad, ¿cierto? No, porque lo que yo quiero es la masa. Y la gravedad vale 10. O sea que la fuerza de gravedad es 10m. 10m y en newtons, ¿ya? La fuerza de gravedad es 10m. ¿Qué más? Tengo que se ejerce una fuerza de 80 newtons en la cuerda 1. Acá hay 80 newtons entonces. Y la cuerda 2 es 35 newtons. Cable 2, 35 newtons. Ahí está, 35 newtons. Entonces aplicamos lo mismo, profe. Aplicamos lo mismo. Los de arriba igual a los de abajo. ¿Cuáles van hacia arriba? 80. ¿Cuáles van hacia abajo? 35. Más 10m. M es la masa que estamos buscando. 35 pasa a restar. Tenemos entonces 45 igual a 10m. ¿Sí? Igual a 10m. Entonces la masa sale 4,5 kilogramos. La masa sale 4,5 kilogramos. Claro que sí. Y así sale pues el ejercicio. Ya, así sale el ejercicio número 8. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, jóvenes. ¿Qué me dice? Vamos a ver. Ah, no está. A ver. Un poco de poleas. Vamos a tener cuidado de trabajar con las poleas, jóvenes, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es usar el gráfico, pero lo voy a estirar un poco para poder graficar correctamente, ¿ya? Y por esta vez te voy a hacer uno por uno los gráficos de cada uno de ellos, ¿ya? De cada polea, de cada cuerpo. Hay que tener cuidado, profesor. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer espérate, vamos a poner esto un poco más aquí. Y esto, pero acá no puedo cortar, ¿no? Acá no puedo cortar el dibujo. A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Lo que pasa es que quiero alargar un poco las cuerdas. Quiero alargar un poco las cuerdas para que se vea mejor lo que voy a hacer, ¿ya? Listo, jóvenes. Entonces, lo que voy a hacer es alargar las cuerdas para poder graficar mejor, ¿ya? Así que tenemos aquí, vamos a alargar esta cuerda. Vamos a alargar esta cuerda aquí. Y vamos a alargar esta cuerda aquí. Muy bien, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ¿quién? Del bloque. Ya, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo con rojo o con guinda. Vamos a hacerlo con guinda. Entonces el bloque nada más tengo acá 60.
y hacemos los cortes respectivos. Corte acá y graficamos las fuerzas. Profesor, tenemos entonces aquí del cuerpo hacia el corte y su fuerza de atracción gravitatoria. Ambos tienen de módulo 60. Tengo 60 newtons, ¿sí? 60 newtons y 60 newtons. Ahí está, el primer diagrama está listo. Ahora vamos con la polea. En la polea tenemos lo siguiente. Vamos a ver si sale lo que tú me has dicho. Déjame terminarlo. Vamos a ponerlo con verde. Ya, la polea color verde, vamos a ponerla. Y tenemos lo siguiente, profesor. Tenemos pues del cuerpo hacia el corte. ¿Sí? Del cuerpo hacia el corte. Aquí del cuerpo hacia el corte. Del cuerpo hacia el corte. No, obviamente no he hecho los cortes. Vamos a hacer los cortes ahorita. Corte 1, corte 2. Entonces acá tendríamos 60. Y para lograr el equilibrio, cada uno de estos debe valer 30 newtons. Y aquí 30 newtons. 30 más 30, pues 60. ¿Por qué es lo mismo, profesor? Porque es la misma cuerda. Recuerda lo que te dije. Es la misma cuerda. ¿Ya? Es la misma cuerda. Es la misma cuerda. En la misma cuerda las tensiones son iguales. Ah, profesor, tienes razón. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre. De la otra polea la ponemos en azul. ¿Sí? Ponemos en azul. Ponemos acá esta polea. Y graficamos. Tengo esto de acá. ¿Sí? Vamos a hacer los cortes primero. Corte 1. Espérate, con un corte acá. Corte 1. Y aquí corte 2. Entonces, profe, vamos a tener lo siguiente. Del cuerpo hacia el corte. Del cuerpo hacia el corte. Del cuerpo hacia el corte. Entonces, profesor, aquí tengo 30 newtons. 30 newtons. Porque es la misma cuerda. Profesor, acá tengo dos vectores que van hacia arriba y valen lo mismo. Cada uno vale 15. 15 newtons acá. Y ese de acá arriba también va a valer 15 newtons. Oye, profe, si cada uno vale 15 newtons, entonces, como es la misma cuerda, todo esto es la misma cuerda, fíjate. Aquí, luego envuelve a una polea, luego envuelve a otra polea. Todas las fuerzas en esa cuerda son iguales. Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale F. Por lo tanto decimos, profesor, ya encontramos el valor de F. El valor de F es también 15 newtons. Clave barquito. El valor de F también es 15 newtons. 15 newtons. Y esa es nuestra respuesta. ¿Se entendió? ¿Sí? 9 besitos. Claro que sí. 9 besitos. Entonces haces uno por uno los diagramas y luego descubres quién es, ¿no? Si la polea tiene peso, también incluyes el peso en tu diagrama de cada una de las poleas. Muy bien, jóvenes, entonces aquí nos vamos a quedar. Ha sido un susto enseñarte hoy, espero que me hayas entendido todo lo que he tratado de enseñarte hoy día. Y ya nos vemos pues la siguiente clase. Sí, nos vemos, jóvenes, la siguiente clase. Cuídense bastante, ¿ya? Cuídense bastante, nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima, jóvenes.